Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar conectadas por ahí. Muchas gracias a quienes se han sumado a este panel. Estamos aquí en un panel que se titula El trabajo en la historiografía feminista, diálogos generacionales para interpelar al presente. Y nuestras invitadas de lujo hoy aquí son Andrea Andújar, Karina Ramaciotti y Natalia Casola y las hemos invitado junto a Ludmila Steitman a conversar sobre sus trayectorias profesionales y sus encuentros y desencuentros con la historia social, con la historia y el género, con el mundo del trabajo de las mujeres, y desde ahí a pensar juntas una serie de preguntas que vamos a compartir con el público. De inmediato las vamos a presentar, por supuesto, pero sobre todo agradecer el tiempo, ¿sí? De darse un ratito para conversar con nosotras desde nuestros intereses, agradecer a la Escuela de Historia, que en el marco de las jornadas con Historia 4 está dándonos estos espacios y nos permite dialogar, conocernos, conocer en qué estamos, reconocernos, porque muchas de nosotras vamos cambiando nuestros temas, así que poder poner en diálogo nuestras investigaciones con los colegas docentes, con nuestros estudiantes y egresadas recientes es importante. Y en ese marco, bueno, nada, darle pie un poquito aquí a mi colega Ludmila, que vamos a presentar este panel brevemente. Bueno, yo tengo el gusto de presentar a la doctora Andrea Andújar. Es doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET, con sede en el Instituto de Investigaciones de Estudios de Género de la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Filosofía y Letras. Ella integra la comisión directiva de la Asociación Latinoamericana Ibérica de Historia Social, es integrante de la Asociación de Historia Oral de la República Argentina y del colectivo de divulgación histórica Historia Obrera. Andrea es especialista en el campo de la historia social del trabajo con perspectiva de género en la Argentina y tiene un amplio recorrido, del cual voy a presentar apenas algunos titulares, que arranca allá lejos de hace tiempo con las luchas metalúrgicas de Villa Constitución en los años 70 y el rol de las mujeres en esas luchas, una línea a la que sigue volviendo y de hecho tenemos libros y algunas compilaciones maravillosas en las que ella ha impulsado sobre estos años 70. Voy a mencionar de minifaldas, militancias y revoluciones, porque creo que está en todas nuestras bibliotecas, con esos títulos que caracterizan a Andrea y esos colores también. Pero bueno, hay otros, ¿no? Ir dando historias, podría seguir un poquito más. Quiero recuperar también su tesis sobre el protagonismo femenino en los movimientos piqueteros durante los años 90 al 2001 en Cutralcó y Plaza Huíncul, en Neuquén, y en Moscón y Tartagal, provincia de Salta. Y bueno, en estos sitios vinculados a YPF y al mundo petrolero. Producto de esto tenemos este libro maravilloso, Rutas Argentinas hasta el Fin, Mujeres, Política y Piquetes, que es sin dudas otra referencia en nuestras bibliotecas y también en el uso de historia oral. Así que, bueno, quería recuperar este hito en su trayectoria que nos lleva a sus investigaciones actuales, que tienen que ver con este mundo petrolero, pero ya nos ha ido un poquito más atrás, a esos años 30, siempre con este interés por la historia social, por la historia de los trabajadores. Y bueno, tenemos un montón de artículos y trabajos de ella que se encuentran en libros, en compilaciones, digo, Vivir con lo justo, Género, Trabajo y Política, uno que está por salir sobre vulnerabilidades y derechos. También quiero recuperar su aporte hacia la historia local, territorial y situada, su libro Lo local en debate. De hecho, Andrea se está conectando ahora mismo y con algunos problemas técnicos desde Comodoro Rivadavia. Así que lo último que quiero decir sobre ella es que creo que todas estas compilaciones, no nombré a todas las muchísimas personas con las que ha trabajado, pero que hablan de ese espíritu de animar proyectos colectivos para que quienes tenemos el gusto de trabajar con Andrea, creo que eso es algo a destacar. Así que, bueno, doy paso a la siguiente presentación.
Bueno, también nos acompaña Karina. Karina es doctora en Ciencias Sociales por la UBA, es docente de la Universidad Nacional de Quilmes, ha desarrollado múltiples investigaciones vinculadas al cuidado, a la profesionalización de la enfermería, se especializa en políticas públicas, en una historia de las políticas públicas que ha abordado la maternidad, la infancia, que ha abordado los accidentes de trabajo. Hemos recorrido sus lecturas buscando elementos que nos permitan pensar los sentidos que ha adquirido el trabajo en distintas épocas, desde una perspectiva de la historia social y desde una perspectiva de cómo el Estado construye políticas públicas para abordar la infancia, a las mujeres trabajadoras específicamente, a la maternidad como objeto de reflexión de el mundo del trabajo y de la inserción laboral de las mujeres. Y en ese marco ha hecho distintas investigaciones, tiene muchos libros actuales vinculados sobre todo al impacto del COVID y el lugar de la enfermería, los enfermeros y enfermeras en este proceso, sobre todo las enfermeras. Pero en mi biblioteca, ¿sí? Yo voy a contarles qué tengo yo y qué me gusta a mí de sus lecturas, o por lo menos qué me sirve profundamente para pensar mis clases y para pensar mis investigaciones y que creo que vale la pena recuperar. Por supuesto, tengo historia de las enfermerías en Argentina, sin duda que es un pilar, es nodal. Tengo los derroteros del cuidado, que es una reflexión más interdisciplinar y en el modo en que la historia dialoga con el presente para repensar categorías y para reconfigurar la noción de trabajo, cuidados y las profesiones que se desarrollan en ese marco, pero siempre pensando el presente, ¿no? Es una interpelación al presente. Tengo Mujeres, Saberes y Profesiones, que son compilaciones, obviamente, que nos permiten recorrer distintas trayectorias de profesionalización en la historia argentina, pero tengo un librito que para mí forma parte de la Biblioteca Feminista Fundamental, que es una compilación junto a Verónica Giordano, que es Contigo ni pan ni cebolla, y es los debates sobre el divorcio. Bueno, ese es como mi abanico, mi repertorio que convido en mis clases y que me parece que ha sido, obviamente, no agota en absoluto la enorme producción de Cari y todo lo que ella nos pueda compartir y que yo invito a estudiantes y egresadas que exploren, que googleen, que hoy tenemos muchas herramientas para buscar y encontrar sus trabajos, pero sí es el recorrido que yo tengo, ¿no? Que es el que me gusta compartir en las aulas y en los recorridos más pedagógicos que hago. Así que ella está ahí, aquí hoy con nosotras, vamos a hacerle una serie de preguntas y estamos muy, muy agradecidas que nos acompañen. Bueno, muchísimas gracias, ¿no? por semejante presentación, muy cálida y muy linda esta reconstrucción que ustedes hicieron sobre nuestros trabajos, que bueno, es muy interesante también escucharlo, ¿no? Bueno, ¿qué decíamos? Sí. Discúlpame, la presentamos a Nati y Sí. retomamos. Ah, perdón, ay, sí. No, por favor. Igual, me encanta cómo lo están armando. Bueno, me toca presentar a Natalia Casola, quien es doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, investigadora adjunta del CONICET también, con lugar de trabajo en el Instituto de Investigaciones de Estudios de Género de la UBA. Ella también es profesora adjunta en la UNTREF, en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, y coordinadora académica del doctorado en Economía Social, Solidaria, Comunitaria y Popular. Es especialista en temas de historia reciente, historia de las mujeres, militantes y trabajadoras. Conocemos a Nati por su libro. Quienes no tienen la suerte de ser su amiga personal, la conocen por sus trabajos sobre el PC argentino y la dictadura militar, militancia, estrategia política y represión estatal. Pero Nati también ha investigado sobre los exilios, sobre los cruces entre el PC, Argentina, Chile, se ha movido un poco por allí. Y en los últimos años viene trabajando en dos líneas de investigación que a mí me interesan particularmente y que sé que pronto vamos a ver plasmada en dos librazos. Una de esas líneas tiene que ver con la participación femenina y con las mujeres en los partidos políticos, sobre todo vinculados a las izquierdas, en los años 80, que bueno, ya hay algunos avances, pero creo que ese va a ser ahí un librazo, una bomba. Y la otra línea, que
también me encanta, tiene que ver con las organizaciones de amas de casa, también en esos años 80, y con ello, bueno, qué se estaba reconceptualizando en torno al trabajo, en torno, ¿no?, a la organización política femenina, pero también en torno al trabajo femenino en esos años 80. Así que creo que se vienen unos buenos libros, así que un poco por eso, por estas líneas de trabajo en torno a la organización política femenina y a esto de repensar el trabajo doméstico, es que también la invitamos hoy a participar de este panel. Bueno, muchísimas gracias a las tres. Yo les voy a convidar la primera pregunta. La primera pregunta tiene que ver más con repasar sus trayectorias, el modo en que ustedes se encuentran o desencuentran con la categoría de género, veremos qué nos cuentan, y cómo ese encuentro con la categoría de género, con la perspectiva feminista, les permitió repensar su quehacer historiográfico, ¿sí? En esa medida también nos interesa saber cómo impacta en la definición de los objetos de análisis que ustedes se plantean, ¿no?, en la cuestión de género, la cuestión del mundo del trabajo, y si esto tiene algún tipo de consecuencias o correlatos en términos metodológicos, fuentes, maneras de mirar, formas de ir a explorar las huellas que deja el pasado, ¿sí?, y de las cuales podemos nosotros tomarnos para interpretar la historia. Y en definitiva, estas preguntas hacen a, bueno, precisamente qué implica el género, el mundo del trabajo y la historia social en perspectiva feminista en sus trayectorias, ¿no? Esa es la gran pregunta. Las vamos a invitar a responder esta pregunta en el siguiente orden. Primero Andrea, segunda Cari y tercera Nati, ¿sí? Así que adelante, Andrea. Bueno, buenos días. Quiero comenzar, antes de comenzar a contestar esta pregunta, me parece maravillosa, instigadora y desafiante, como buena parte de todo lo que vienen diciendo. Además, quiero agradecer el convite a participar de este espacio por colegas tan queridas como Annelise y Natalia, por las autoridades de la escuela y además por estar haciéndolo con amigas y colegas también tan maravillosas que han sido presentadas, ¿no?, al igual que yo, de una manera preciosa, dinámica, amorosa, por parte de Ana y de Ludmila. Y también una pequeña y rápida mención especial de enorme agradecimiento al Museo Ferroportuario de Comodoro Rivadavia y a su directora, la historiadora y amiga Viviana Borges, porque estábamos con un problema, se cortó la luz en la zona donde yo estaba, no teníamos internet, no tenemos luz, no sabemos cuándo podía volver, y ella muy amorosamente me permitió trasladarme aquí, así que tal vez tenga que moverme en algún momentito de una oficina a otra, pero bueno, la verdad es que básicamente sin solidaridad no se construye ni el conocimiento ni la posibilidad de divulgarlo, y se ve en todas las instancias. Entonces, para contestar también la pregunta maravillosa que hacen ustedes, rápidamente es en parte de la trayectoria que recuperó Ludmila, donde yo puedo situarme a mí misma en esa cuestión, ¿no?, de cómo llego al género. Primero, no llego sola, ¿sí? Llego por diálogos, llego por discusiones, llego por debates, llego por cuestiones de la vida personal que se hace política, es decir, transformaciones también en mi propia manera de estar parada en el mundo, ¿sí?, que hace o que me hizo mucho más permeable y sensible a poder pensar, no solamente en el género, sino ante todo en el feminismo, que no siempre son las mismas cosas, que no siempre, pero muchas veces confluyen. En mi caso confluyen a fines de los 90 y comienzos del año 2000, comienzos del presente siglo, de una manera que se vincula a entender la participación de las mujeres en la historia argentina reciente. Yo quería en ese momento hacer una investigación de larga duración que vinculara guerrilleras con piqueteras, es decir, mujeres que habían participado en las organizaciones político-armadas en los 70 y mujeres que habían participado en lo que consideraba, y entiendo que pude demostrar, la organización y el auge y el nacimiento de los movimientos piqueteros. Entonces es así como yo llego a preguntarme
junto con otras colegas que van discutiendo conmigo, que me van dando la mano, que van proveyéndome de bibliografía, de debates, de lecturas, ¿no? Y me refiero a Dora Barranco, me refiero a colegas más generacionalmente más cercanas a mí, como Valeria Pita, como Cristiana Schettini posteriormente, Débora D'Antonio, podría mencionar a Adriana Balobra, con la que también estábamos allí dando vueltas, a Karina, bueno, Nati es un poco más chica, entonces ahí fue más, fue posterior, pero en definitiva, de la mano de discusiones con esas colegas y de literatura que íbamos circulando, pude empezar a hacer ese tipo de trabajo. Tampoco era tan... y ahí respondo otra parte de la pregunta, no era ilógico en algún punto, digamos, no fue raro que yo pudiese interesarme, porque yo me formo como historiadora en el campo de la historia social. Es decir, mi licenciatura y mis primeros años caminando con la profesionalización de la carrera tenían que ver con la historia social, con la historia reciente y con la historia oral. ¿Sí? Por lo que decía Ludmila, yo trabajo sobre los trabajadores metalúrgicos de Villa Constitución en los 70, ¿sí? Y eso de alguna manera me va generando una sensibilidad a pensar en lo no visto en la historia, en lo no dicho, en las relaciones de explotación, en las particularidades de la cultura obrera, en las cuestiones del conflicto, de la lucha de clases, dentro del marxismo británico. Lo que ocurre es que justamente cuando yo hago esas primeras investigaciones, las mujeres aparecen, pero no me generan preguntas. Quiere decir, son un dato para mí. ¿Sí? Las cuento, están allí, hacen esto, hacen lo que se espera de su sexo, aunque uno no se lo pregunte. Acompañan, en esa mirada que yo tenía, a los varones en los momentos conflictivos. Cuando empiezo a pensar de otro modo, como decía, gracias a un conjunto de colegas que advierten otro tipo de cosas, es que efectivamente ya no es un lugar de acompañamiento el que encuentro en las mujeres, sino que encuentro o me empiezo a preguntar por su efectiva participación en los procesos históricos. ¿Y a qué otras preguntas me llevaba? Entonces ya no eran solo las relaciones de explotación, o las relaciones de explotación no podían ser entendidas sin las opresiones de por medio, que se jugaban entre clases y dentro de la propia clase. Y sin la multiplicidad de sujetos que allí estaban y por tanto la multiplicidad de intereses, porque para mí ver a las mujeres implicó preguntarme por sus propios intereses, por sus agencias, por a dónde iban, más allá de lo que aparentemente veíamos, ¿sí?, en las notas de los diarios. Esto generó, por supuesto, para mí complejizó las preguntas, complejizó la mirada, mi propia mirada sobre el pasado, me llevó a buscar, obviamente, no solamente a buscar otras fuentes, sino a revisitar las fuentes que yo ya tenía con otras preguntas, ¿no? Pero también a otros desafíos metodológicos, porque la verdad es que advertir a las mujeres, advertir las relaciones de opresión, pensar cómo se cruzan clase y género, ¿sí? Y pensarlo no solamente desde la teoría, sino desde la posibilidad de comprobarlo empíricamente, implica que te altera absolutamente todo. Si ya no se hace más, yo por lo menos no pude hacer más historia como la hacía antes. Me incomoda, me siento, no me puedo olvidar de esa presencia y de esa agencia. Entonces, para mí fue efectivamente patear el tablero dentro de una tradición en la que yo me formo, que como dije es la izquierda, yo no me formo en cualquier otra tradición. Si yo no estoy hablando dentro del liberalismo, yo no me construyo, yo me construyo como historiadora preocupada, ¿sí?, por una intervención política y articulada a un espectro de la política y de la manera de hacer historia que se vincula con los de abajo, que se vincula con el conflicto y que se vincula con una expectativa acerca del para qué, ¿no?, de esa historia. Entonces, desde allí es que obviamente ingreso también a las mujeres y eso me va a llevar a otros debates, no solamente con el campo de mis otros adversarios históricamente, sino también de los propios, ¿no? Que, bueno, es algo que para también reflexionar en otro momento, pero básicamente mi trayectoria viene por allí. Muchas gracias, Ande. Le damos la palabra a Cari. Bueno, yo estaba muy ansiosa por hablar, porque realmente me encantó también la presentación que hicieron, muy original y muy cálida. Así que bueno, agradezco esa presentación y bueno, obviamente a todo el trabajo institucional que hay atrás de este Zoom.
Bueno, siguiendo con esta invitación a pensar cómo uno llegó a los temas que llegó y a cómo llegó a la historia de las mujeres y al género, me lleva a pensar que, bueno, yo empecé mis trabajos de investigación sobre el Estado, sobre las políticas sanitarias y sobre principalmente los médicos, porque por lo general la salud a principios del siglo XX, en la primera mitad del siglo, era un Estado particularmente protagonizado por varones, ¿no? Hegemónicamente los partícipes y los protagonistas eran varones. Pero, y en mi formación de grado, si bien yo siempre estuve más sensibilizada por la historia argentina del siglo XX y por cuestiones de la cuestión social y la vida de los trabajadores, en grado, en la formación de grado, nunca había tenido formación en género, ¿sí? Ni en historia de las mujeres. Nunca. Ninguna de mis materias de formación de grado tuvieron que ver con elementos analíticos vinculados a historia de las mujeres. Yo esa formación, gracias, ¿no?, a la universidad pública, la tuve en mi formación de postdoctorado, en formación doctoral, en un seminario que cursé con Mirta Lobato, allá lejos y hace tiempo, a principios también de los años 2000, que dio un seminario de historia de las mujeres, y a partir de ahí fue un antes y un después. A partir de ese curso y de la literatura, de los materiales que yo por primera vez leía en esos años 2000, yo nunca pude volver atrás en cuanto a ver a estas mujeres, a hacerles preguntas, a buscarlas, a rebuscarlas, a ver las fotos, ¿no?, a ver dónde aparecían, a ver cuántas eran. Y ese seminario académico, formal, sobre historia de las mujeres y cuestiones de género, sin lugar a dudas también me convirtió en una mujer feminista, ¿sí? O sea, como que primero vino la historia y las preguntas académicas y luego vino el feminismo en mi vida. Y una imposibilidad de volver atrás, ¿no? A partir de esa formación central, nodal, de mi formación doctoral y obviamente de todos los espacios que uno empieza a circular y la literatura de colegas, que empieza a intercambiar, un mundo muy presencial, ¿no? Los intercambios duraban horas, estos encuentros en talleres, en seminarios, en congresos, eran presenciales y duraban intensos días de trabajo en donde intercambiábamos bibliografía, referencias nacionales e internacionales. Sin lugar a dudas, bueno, hablar de género desde la historia, Nancy Fraser, Scott, ¿no? Son imposibles de eludir, pero yo quisiera remarcar en este espacio quienes para mí desde la Argentina fueron claves en esta cuestión formativa, ¿no? Mencioné ya a Mirta Lobato, Dora Barrancos, Marcela Nari, bueno, y muchas coetáneas, que acá, bueno, está Andrea, Valeria Pita, Karin Gramático, Adriana Valobra, que somos, bueno, ahí tenemos mucho trabajo en forma colectiva, Ana Laura Martín, bueno, me estoy olvidando un montón de colegas, Carolina Biernat, ¿no? Que ahí mencionaste la cuestión de la maternidad y la infancia, o sea, es imposible pensarse uno sola, ¿sí? Es imposible. Esto fue siempre un trabajo colectivo con muchas otras mujeres maravillosas que fueron acompañando este proceso de crecimiento, de militancia y de marcas generacionales muy fuertes. Y bueno, si bien yo empecé con los médicos, porque era lo que más aparecían para analizar las políticas sanitarias del siglo XX, bueno, eso duró poco y rápidamente, obviamente, aparecieron las enfermeras, ¿no? En ese mundo médico. Primero en fotos, con esas grandes uniformes muy almidonados, muchos como monjas, muchas empíricas, información, pero una cosa fue llevando a la otra y en ese proceso también aparecieron aquellas que empezaron a estar formadas en pericias específicas de enfermería,
y que por suerte pude encontrar algunas voces de estas mujeres y pudimos entrevistarlas. Tenemos un acotado pero potente registro oral de enfermeras que se formaron en los años 50 y que también a partir de sus primeras experiencias de escuchar a estas mujeres con enorme esfuerzo y con una huella de clase muy, muy marcada, creo que también fue un estímulo y algo muy, un motor para cuando empezó la pandemia, hace 5 años atrás, empezar a conocer las trayectorias de estas mujeres, las más actuales, sobre, bueno, cómo enfrentar una pandemia, los miedos, sus condiciones de trabajo, que es un poco lo que me marcó estos últimos 5 años, ¿no? de mi trabajo, y como decía Ana, siempre estuvo en mi formación, mi deseo y mi interés por divulgar esta vinculación del presente y del pasado, ¿no? Algo que aprendimos allá lejos de hace tiempo, que es el presente que nos lleva a hacer las preguntas del pasado, que vi en mi formación de grado, con la importancia de la escuela de los Annals. Bueno, esto también está, ¿no? Está en mis preguntas y sin lugar a dudas sigue siendo algo muy marcado en mis intereses historiográficos, ¿no? El presente, el pasado, en un diálogo constante. Gracias, Ari. Sí, Nati, ¿quieres contestar? Bueno, continúo yo. Bueno, en primer lugar también agradecerles la invitación. La verdad que para mí es como una invitación medio soñada, porque es como, realmente es un honor poder estar formando parte de este panel con colegas a las que admiro muchísimo, como Karina y Andrea, así que la verdad es que les agradezco muchísimo. Cari, me parece que quedó tu micrófono encendido, creo. Bueno, en mi caso, cuando empecé a pensar en esta cuestión, tuve que hacer este trabajo, ¿no? De poder verme a mí misma en esos inicios y pude remontarme a un momento muy concreto, que fue el año 2004, para lo cual me sirvió mi propia fuente, que es la libreta de la facultad, esta reliquia en la que todavía estoy con una foto acá siendo muy chiquitita. Y en ese año 2004, ya en esa formación de grado, yo era estudiante avanzada y creo, no sé, debe haber sido una de las primeras veces que dentro de la carrera de Historia en la UBA, dentro del ciclo de materias optativas, se daba una materia que era problemas de historiografía y en este caso tenía una perspectiva centrada en historia de las mujeres, con la particularidad de que la docente que tuve el honor de tener en esa materia fue acá la queridísima Andrea Andújar. Digamos, la formación, el paso por esa materia para mí fue realmente fundamental. Creo recordar, Andrea está aquí, así que podrá en todo caso corregirme si me equivoco, pero éramos apenas 3 alumnos. Éramos 2 mujeres y un varón. Lo cual, digamos, si nos remontamos al año 2004, creo que viene a mostrar 2 cosas bien interesantes, ¿no? Por un lado, el lugar que todavía ocupaba la historia de las mujeres y la perspectiva de género en la carrera de historia, es decir, un lugar que todavía que estaba como pujando, ¿no? Por crecer, pugnando y por ganarse un lugar, pero que seguía siendo pequeño, seguía siendo marginal, porque, bueno, dentro de una materia que fuéramos solamente 3, está expresando cuál era la demanda en el momento o cómo se sentía esa demanda social. Pero por otro lado, también creo que muestra la importancia de la educación pública, gratuita y de calidad, porque con los paradigmas productivistas que propone este gobierno, un aula con 3 alumnos hoy sería insostenible. Sin embargo, en aquel momento, pensado como un proyecto estratégico y a largo plazo, permitió que 20 años después yo esté acá formando parte de este panel, ¿no? En gran medida gracias a ese paso por esa materia.
Y yo recuerdo que en esa materia, como parte de la bibliografía, teníamos 2 textos que a mí en particular me marcaron. Uno, por supuesto, el de John Scott, ¿no? Que invitaba a mirar a las mujeres, y mirar a las mujeres implicaba, la invitación era que implicaba revisar el conjunto de la historia, que si mirábamos a las mujeres había que reescribir la historia entera. Esto por un lado, y por otro lado, la lectura de Keith Miller, ¿no? O sea, Política Sexual, un texto del año 1969, pero que aún leído en el año 2004 para mí tuvo como un efecto bomba. Es decir, el efecto que produjo la reflexión alrededor de la categoría de lo personal es político, en mi trayectoria personal tuvo el mismo efecto que en su momento tuvo la lectura de Marx y el descubrimiento de la centralidad de la categoría de clase social y de lucha de clases, o la lectura de Foucault, con la categoría de, no sé, con su enfoque sobre la microfísica del poder, y el poder no como algo que está, como un objeto, ¿no? Que se encuentra cristalizado solamente en el Estado, sino como algo que circula y que permea el conjunto de la sociedad. Bueno, yo creo que la cuestión de la consigna, lo personal es político, tuvo esa misma potencia, ¿no? Porque me permitió no solo cambiar mi mirada sobre la historia, en ese momento todavía estudiante avanzada, haciendo como mis primeras pequeñas herramientas en la formación en la investigación, pero digamos como un muy buen comienzo, porque es decir, quiero decir, a diferencia de lo que contaba Cari, ¿no? Yo desde el inicio de mi formación como investigadora ya tenía estas primeras herramientas adquiridas, ¿no? No sé si completamente incorporadas, pero sí las tenía ahí, estaban en mi universo. Y también en términos personales, sin lugar a dudas, para poder pensar mi propia vida. Desde entonces yo creo que nunca más ignoré a las mujeres como un sujeto histórico con características específicas y con experiencias específicas derivadas de su condición como mujeres, ¿no? Y esto, por supuesto, que estuvo siempre desde el inicio, o sea, estuvo desde el inicio en el modo en el cual se abordaban las fuentes. Por supuesto que esto también supuso, como decía también Andrea en su intervención, ¿no? un propio aprendizaje. Por ejemplo, yo creo que cuando hice mi tesis doctoral sobre el Partido Comunista, todavía tenía una mirada un poco ingenua respecto de las mujeres y las miraba como algo aditivo, ¿no? O sea, miraba el partido y por otro lado miraba el que estaba el capítulo sobre historia de las mujeres. Bueno, el aprendizaje de la transversalidad, ¿no? De encontrar esa dimensión del género como una dimensión más del quehacer de cualquier cosa. Bueno, fue un aprendizaje. En eso coincido con las chicas, ninguna aprendió sola, le debo mucho a muchas personas, 2 grandes mentoras, Débora D'Antonio, sin lugar a dudas, con quien he trabajado y trabajo sobre muchísimos temas, pero Débora, con Débora aprendí a trabajar que la represión también podía ser mirada desde el género, y que las políticas represivas también estaban generizadas. Bueno, Adriana Balobra, también, con quien constantemente tengo intercambios, ¿no? Por mencionar 2 referentes que para mí son maestras y que, bueno, son pertenecientes a una generación más grande que la mía, ¿no? Y de mi propia generación, bueno, sin lugar a dudas, con Ludmila constantemente tenemos intercambios al respecto, con Laura Caruso, con Melissa Slatman, y también con colegas de otros países, ¿no? Por ejemplo, con Chile también el contacto es permanente, con la colega Carla Peñalosa Palma, que trabaja sobre mujeres en la Unidad Popular. Bueno, en fin, yo creo que hay siempre el trabajo es un trabajo colectivo, aunque no siempre se lo vea de ese modo. Y por último, y con esto cierro, quiero decir, en la cuestión de mirar las fuentes, que también esto creo que es un proceso del cual constantemente estamos aprendiendo, ¿no? Bueno, para mí siempre fue central, quizás porque trabajo, lo único que une a todas mis investigaciones es que me mantengo siempre en el campo de la historia reciente, y es la cuestión de la historia oral, ¿no? Las entrevistas orales. Y
y efectivamente encontrar que en la narrativa de los varones hay elementos que son distintos, ¿no?, a las narrativas de las mujeres, eso yo creo que es un aspecto que bien merece un análisis, ¿no? O sea, doy solo un ejemplo. Mientras que en la reconstrucción de las trayectorias de politización en los varones siempre aparece como este ideario, ¿no?, de heroicidad, ¿no? Esta idea de que, bueno, yo cuando me politicé, quería ser como el tal líder de tal huelga triunfante o como tal líder político. En las mujeres siempre aparecía el deseo de autonomía, ¿no? La idea de que, bueno, yo quería ser como tal porque era una mujer que no pedía permiso, porque era una mujer que había construido ya como su especie de cuarto propio, ¿no? Bueno, creo que es algo que sería interesante también contrastar en nuestro propio ámbito, ¿no? En nuestro propio ámbito profesional. Bueno, muchas gracias a las tres. Voy a dar paso a este segundo bloquecito de preguntas que llamamos algo así como desafíos y balances. Y bueno, la primera parte de esta pregunta tiene que ver con preguntarles si en este recorrido hacia los estudios feministas, de género, etcétera, encontraron dificultades, reticencias, resistencias de parte de su entorno, colegas, equipos, institutos de investigación. Más allá de que siempre debatimos con colegas en cualquier tema, sabemos que con estos temas a veces aparecen, bueno, algunos, esos son temas menores, o bueno, con las izquierdas a veces hay algunos debates y tensiones, como, bueno, la clase es más importante, el género. Yo digo para tirarles de la lengua. Entonces era primero preguntarles si encontraron este tipo de resistencias en sus trayectorias, u otras de otro tipo, si creen que ha valido la pena tomar esta apuesta historiográfica, metodológica, política, si tienen algún balance para hacer de sus recorridos, y finalmente, y ahí volviendo a la historia social del trabajo, ¿qué dimensiones de ese mundo laboral, gremial, político, según las investigaciones de cada una, creen que esta perspectiva permitió iluminar, que de otro modo permanecía invisibilizada o no veíamos? Así que, bueno, si les parece, contestan primero Cari, después Nati y después Andre. Bueno, yo sí tuve obstáculos laborales, concretamente. Yo empecé mis primeros años de trabajo y de beca en un ámbito de medicina, en la Facultad de Medicina, en el Instituto de Historia. Y bueno, ahí era que cuando yo iba empezando, ¿no?, a hacer mis primeras producciones, mis trabajos y demás, y molestaba primero porque era mujer, ¿eh? Y una mujer que era doctor, o sea, estaba en un proceso de doctorado, ¿sí? Y después que se doctoró, y eso es un título siempre asociado a los médicos sin hacer el doctorado muchas veces, y que muchas veces las mujeres tienen un rol actual, estoy hablando en tiempos relativamente presentes, poco ha cambiado en ese sentido, suelen ser secretarias, asistentes de investigación, trabajar para el doctor X, ¿sí? Y bueno, no fue nada fácil. Yo tenía tanto un cargo rentado como una beca de doctorado dada por la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Medicina, y bueno, fue una suma de obstáculos, que no voy a entrar en detalles, pero plagado de obstáculos, lo cual, bueno, de hecho me terminé de ir, me fueron, ¿no? Depende cómo uno lo mire. Y bueno, por suerte, ¿no?, pude entrar hace ya más de 20 años a la Universidad Nacional de Quilmes,
a la carrera de enfermería a dar historia social, ¿no? Y eso fue también es otro antes y después, porque bueno, ahí empecé a dar una materia vinculada a la historia de la enfermería y a generar textos, otra vez, no sola, sino en un entramado colectivo de mucho trabajo, empezar a gestar textos de grado para la formación de enfermeras, pero de la parte más social, o sea, del área de historia, ¿sí? Y bueno, ahí conformamos, ¿no? Principalmente 2 libros de historia que han circulado muchísimos en la carrera de enfermería, y que, bueno, otra vez ahí permite, ¿no? Por suerte, y con un lugar de trabajo sumamente afecto y sensible a las cuestiones de géneros y con mucha libertad, que es la Universidad Nacional de Quilmes, en donde pude tener un espacio para continuar desarrollándome, pero esto de los obstáculos sí, ¿no? Existen, los hay, siguen estando, bueno, ¿no? Muchísimas otras experiencias en donde generalmente los trabajos de historia de las mujeres o de historia de la enfermería, en mi caso, tienen una audiencia más interesada en espacios de género o en espacios de historia de las mujeres o en espacios de enfermería, ¿sí? A veces es difícil, cada vez menos, pero todavía sigue siendo difícil, que espacios más con la historia con mayúscula nos invite o seamos referentes para temas de la historia de las mujeres. Cambió, sí, mucho en todos estos años, pero aún sigue siendo un tema no hegemónico, o sea, sigue siendo un tema que sigue estando en los márgenes, ¿no? Especialmente, insisto, no en congresos de importancia, en congresos más generales de la historia, y bueno, hay mesas específicas y algunas que otra conferencia, pero bueno, creo que todavía hay mucho trabajo para seguir haciendo, ¿no? En ese sentido. Muchas gracias, Cari. Le damos la palabra a Nati o a André, perdón, me confundí. A Nati. Bien. Perdón. Bueno, igual cualquier cosa, Andrés, si tuvieses que cambiar de locación o necesitas hablar antes, avisas y cambiamos y no pasa nada. Bueno, a ver, con relación a los obstáculos en el campo académico específicamente, no en el afuera. En el campo académico y en el quehacer en la investigación, bueno, yo ya arranqué, como decía, como con una ventaja, que era el caminito que ya habían comenzado a abrir las que me precedieron. Y entre esas ventajas estaba que ya el Instituto de Investigaciones en Estudios de Género, que en ese momento se llamaba Instituto Interdisciplinario en Estudios de Género, ya existía y era un lugar que nos cobijaba, ¿no? Nos abrazaba y nos legitimaba también. Entonces, bueno, eso yo creo que funcionó un poco como escudo frente a frente a la bajada de precio que por ahí tenían los temas relacionados con historia de las mujeres y del género todavía en los años 2000, y que todavía tiene, ¿no? O sea, que mucho menos, pero que no estamos libres, sobre todo mirando hacia el futuro, ¿no? De que haya... Bueno, esa es la siguiente pregunta, no me voy a adelantar. Pero sí, remontándome a ese año 2004, donde les contaba que me había anotado en la materia en la que Andrea era docente, y que para mí fue tan importante, contemporáneo a ese momento, yo tenía un novio con el que tenía una diferencia de edad bastante importante en ese momento, que también era profesor de historia, ya estaba recibido y todo lo demás, y él participaba como de una sociabilidad masculina historiográfica, y cada tanto se juntaban a cenar, y en esas cenas las denominaban misoginia y liberación. Y en ese, yo creo que un poco lo hacían como una humorada, ¿no? Pero que de algún modo, como detrás de toda humorada se esconde alguna gran verdad, lo que venía era también a expresar como como que la bala había entrado, es decir, el resentimiento que generaba
el crecimiento que el instituto comenzaba a tener y el predominio que las historiadoras mujeres cómo empezaban a brillar en el campo académico, bueno, generaba un cierto resentimiento que se veía también en esa instancia. Y a mí me sublevaba tanto que creo que también por eso me anoté en la materia sobre historia de las mujeres, ¿no? Bueno, por supuesto que esa relación por suerte no duró, por eso estoy contándolo así, tan suelta de cuerpo, ¿no? Pero creo que esto también muestra un clima de época dentro de la academia, ¿no? Que para el primer lustro de los 2000, el segundo lustro todavía era un tema, ¿no? Que sobre el cual había que como justificar, había que ganar una legitimidad, había que explicar, porque el ánimo era bajarle un poco el precio. Yo creo que ya en la siguiente década lo que empezó a pasar es que los varones, sobre todo los varones progresistas, comenzaron a aceptar de que ya éramos un hecho, que éramos un espacio consolidado y dispuesto a quedarse, pero que la actitud empezó a ser un poco como otra, empezó a ser como la de fingir interés, ¿no? Es decir, yo siento que el comportamiento con el que más me he encontrado y que más me irrita, pero probablemente porque también circulo en espacios progresistas, es el de la masculinidad progresista, ¿no? La masculinidad progresista que finge que le interesa la historia de las mujeres, te invita, pero te invita como cupo, no porque realmente esté interesado, ¿no?, en lo que tenés para aportar, en lo que podés enseñar, en lo que podés decir, sino que porque pasó a ser algo políticamente incorrecto no estar. Entonces, bueno, yo creo que esta fue como con la actitud con la que más frecuentemente me encontré, tanto en el ámbito académico como en el ámbito militante. Digamos, el ámbito militante de las izquierdas, del progresismo en general, esto también ocurrió mucho. Me parece que, digamos, al menos reconozco el mérito de que en aquel momento fingían interés. Hoy estamos en un momento complejo porque ya nadie finge interés, sino que lo que hay es de nuevo como un denoste del género, decir, bueno, el género es una categoría que hay que desechar. Pero bueno, eso queda para es un adelanto, un spoiler a la siguiente pregunta. Pero sí me parece que el año 2015 fue clave, o sea, el Ni Una Menos sí realmente marcó un antes y un después, marcó un antes y un después, no solo porque explotó el tema en la sociedad y explotó también en el campo académico, y eso se ve en la cantidad de cursos que proliferaron desde entonces, en la demanda que empezó a tener la formación específica en género, ya no solo por las mujeres, sino también en los varones. Es decir, creo que ese fue el momento en donde los varones, o muchos varones, no sé si todos, pero comenzaron a interesarse más seriamente en la cuestión del género y a pensar que el género también eran las masculinidades y que si el feminismo avanzaba, nadie retrocedía. Y respecto más puntualmente al impacto en los estudios sobre el mundo del trabajo, me parece que, bueno, la tarea está toda por hacerse porque realmente falta muchísimo, muchísimo por hacer en el campo de los estudios del mundo del trabajo para todas las épocas, pero lo que tenemos, los estudios que existen, entre los cuales están los nuestros, pero hay muchos otros más, digamos, creo que lo que muestran es ese problema de esta cuestión inescindible entre el ámbito productivo y el ámbito reproductivo, entre el ámbito del mundo del trabajo remunerado y el ámbito doméstico. Y esa cuestión inescindible lo que viene a mostrar es que todos los lugares para las mujeres son lugares de trabajo. Y que esta es la cuestión. Y por eso que sin el trabajo de las mujeres el mundo no funciona. Gracias, Nati. André, ¿querés compartirnos? Yo les comparto. A ver, a mí lo que, de alguna forma, esta pregunta, o responder esta pregunta me obliga, ¿no?, a que en esa trayectoria se plantee una instancia de reflexión autocrítica, porque en verdad yo era también parte de esas reticencias. Antes de ponerme de este lado, del lado que yo considero interesante, correcto y valioso de la vida y de la historia, que es el lado, ¿no?,
que ocupamos desde el feminismo, las izquierdas y los debates o los embates que intentamos hacer contra el poder, que a mí me parece central en el conocimiento y en la política. Digo, yo también era parte de una reflexión colectiva que no apostaba al género, sino que apostaba a la clase. Por lo tanto, cuando escuché las primeras cuestiones de género, tenía lo que hoy llamaríamos respuestas bastante más tradicionales acerca de cómo pensar a las mujeres, porque para mí era primero la clase y tal vez después otras cuestiones. Género no existe cuando yo me estoy formando en este terreno, como concepto más puesto en circulación, ¿no? A fines de los 90, la historiografía argentina todavía no estaba tan permeada y los debates nuestros tampoco. Pero por suerte también acudieron a mi defensa, ¿no? Muchas otras colegas, entre ellas alguien que me había olvidado de mencionar, que me parece que fue central, que era Alejandra Basalo, que me horadó la cabeza. Nosotras grabábamos nuestras discusiones, ¿sí? Con cassette, porque ella con el género ya me enancaba en la clase y grabábamos nuestras discusiones para ver cómo salíamos de ese problema. Y realmente aprendí un montón, porque fue mucho antes de llegar a la cátedra en la que tuve la suerte de conocer a Nati también. Pero digo, mucho antes de eso, el principal desafío fue, entre otras cosas, mis propios preconceptos, en un principio, que yo también, porque digo, una es parte de su tiempo, ¿no? No es un marciano. Entonces, como parte estaba involucrada, y digamos estaba atravesada por ese. En mi lugar se jugaba entre género y clase, entre quién es primero, no se jugaba entre otras cuestiones. Ahí es quién es primero. Por ende, cuando efectivamente yo decidí que no había primero, sino que había que conjugarlos, gracias, como les digo, a estos debates, mucha de mis propios compañeros y compañeras que me habían escuchado se sorprendieron, sino que mis mismos argumentos, lo cual era bien interesante porque en verdad, más que una reticencia, yo lo que podría es que abrió un debate, obligó a debatir, obligó a afinar categorías. Yo no estoy enojada con las reticencias ni con las impugnaciones que se hicieron en la trayectoria, ¿no? Como hablaban siempre de un historiador que a mí me encanta, que es E.P. Thompson, siempre se decía que él escribía mejor contra los vientos. Él decía de sí mismo. Y a mí me parece que pensar en las peores condiciones o hacerlo justamente cuando los otros se oponen a lo que vos decís, acicatea tu imaginación, te obliga a buscar más, te obliga a construir más solidariamente, ¿sí? Y a fortalecerte en las otras. Entonces, para mí, realmente, esos no fueron desafíos o impactos con las consecuencias que tuvo que quizás pagar Karina, ¿no? Entonces, ahí también hay que evaluar los contextos en los que una vive y efectivamente las trayectorias en función de eso. En mi caso, yo agradezco esos debates y agradezco esas reticencias y esas resistencias, porque me obligaron realmente a fortalecerme en la categoría, también porque las categorías con las que yo me movía dentro de la historia con perspectiva de género no tenían la fortaleza que hoy tienen, ni el desarrollo teórico que tenían otras de larga tradición, como las de clase social, lucha de clases, plusvalor, plusvalía, reproducción. Pucha, teníamos como 100 años atrás de gente que venía pensando todo esto. Las nuestras eran mucho más iniciáticas, si se quiere, y estábamos como en la práctica, ¿no? De llevarlas adelante en la investigación y postularlas en la abstracción. Entonces, todo eso iba haciendo que nos encontráramos con la posibilidad de que esos desafíos nos llevaran también a buscar la manera de permear o de patearle el tablero a la academia. En ese patearle el tablero, obviamente, Dora Barrancos estaba, por eso esa cuestión de hacer una cátedra en la que efectivamente
no solamente teníamos pocas personas, sino que además nadie nos pagaba, lo cual era súper interesante porque yo a veces considero que en algunas ocasiones eso te da mayor autonomía, porque ya que nadie te paga, vos haces lo que se te canta. Y es como una cosa así de, ¿no? De vos decís lo que querés, armás el programa que querés y no le rendís cuentas a nadie. Pero que fue con Dora, que fue con Ana Laura Martín, que fue con Fernanda Gil Lozano, y realmente fue una diversión para ver, donde el problema como colegas, el problema era después cómo le pateaban los tobillos al resto de la carrera de historia, ¿no? Porque poco a poco íbamos avanzando, pero había que salir a patear el tobillo. Es cierto, algunos colegas, incluso hoy en día, a pesar de los tiempos tan hostiles que corren, todavía tienen buen corazón y saben que está mal no invitarnos. Si no quieran nuestro discurso, están del lado de los buenos y saben que está bueno escuchar lo que tenemos para decir, aunque no lo puedan terminar de integrar. Pero a mí me parece que en ese sentido también nosotras crecimos un montón, porque antes, ¿sí?, trabajábamos y hacíamos mesas de género, ¿no? Vinculadas a tratar de fortalecernos, cosa que es típica en un proceso, armar espacios dentro de grandes procesos donde te sientas, donde vas a sentirte cómoda con la palabra, con la reflexión, con el relato histórico, donde tus compañeras legitimen lo que estás haciendo. Me parece que hoy hemos ganado justamente en esos desafíos muchísimos más niveles de confianza y entonces yo ya no voy a mesas de género necesariamente. Las armo, voy a congresos de género, pero me encanta ir a otros espacios desde donde patear el tablero y decir, che, pero la verdad no entiendo cómo en este proceso que estás de relaciones opresivas. No ves nada de la dimensión de lo que es el trabajo fuera de la fábrica. No ves nada de cómo el poder se está jugando en la familia. No está incidiendo en la construcción de una cultura obrera. Eso a mí me parece bien y me parece bien también tener que aprender a bancarme cuando los otros me dicen, pero no es tan importante. Pero bueno, sí, está, digo, no, bancarme en el sentido de efectivamente crecer en funcionamiento crítico. No me quiero adelantar a la próxima pregunta, pero para mí, si no hay sospecha, no hay crítica y no hay debate, el conocimiento se aplana, venga desde donde venga. Entonces, creo que es interesante en ese sentido y obviamente para mí una de las cuestiones que me parece ayudó muchísimo en las carreras fue cuando en algún momento tuvimos alguna predisposición de ciertas instituciones de poder del conocimiento a escuchar algo de lo que teníamos para decir. Entonces, que CONICET en algún momento se predispusiera a bancar esta clase de proyectos e investigadores que estaban en este sentido, que hubiese otras instancias, ¿no?, de poder que dieran respuesta a lo que pasaba en la calle, como decía Natalia, que estuvieran dispuestas a permear los requisitos extraacadémicos en la academia, que para mí es algo propio, ¿no?, de la Academia Argentina. Nunca noté que nuestras universidades estuvieran fuera de lo que pasa en la calle. Por el contrario, escuchan, van, vienen, mejor o peor, pero que hubiera instituciones preparadas para hacer algo, en ese sentido nos ayudó, efectivamente, porque bueno, la verdad es que para pensar, para indagar, necesitas tiempo, necesitas algo de dinero y se nos cortó. ¿Se nos cortó? Se nos cortó la última parte, André. A ver, ahí te escuchamos. ¿Se escucha ahí? ¿Se escucha? Ahí sí. No sé de dónde se perdió. Quiero decir que yo llegué a Comodoro Rivadavia, ¿sí?, avalada por CONICET. ¿Ahí se escuchó eso? ¿Más o menos? Sí, ahí te escuchamos. Ah, ok. Y cuando llegué acá también había un montón de colegas que estaban preparadas y preparados para dar para indagar y que habían hecho un trabajo enorme en su propio espacio y también desde el género, o no, pero sí permeables a la historia social.
Entonces, esas conexiones, puedo hablar de Susana Torres, puedo hablar de Da Crespo, puedo hablar de Viviana Borges, puedo hablar de Daniel Gabriel Márquez, de Gabriel Carrizo, digo, esas conexiones que se fueron abriendo en función de construirnos como historiadores sociales, de vincularnos con la perspectiva feminista, de pensar en las categorías, fueron las que llevaron a que se pudieran armar otros programas, otros proyectos, otras miradas. Pienso en colegas como Silvana Palermo, pienso en los colegas que acá también han mencionado, que han revertido esos desafíos o que los han tomado en sus manos para poder inventar otras maneras de hacer historia, ¿no? Otras formas de iluminarnos cuestiones sobre el pasado. Y para mí, en ese sentido, como venimos diciendo, yo creo que no hay vuelta atrás, y que me resulta las historias que no tienen, que no integran esa cotidianidad de varones, mujeres, niños, niñas, niñes, dentro de sus propias diversidades sexuales, dentro de sus propias comprensiones del pasado, aplanan ese mundo rico y complejo que nos ha precedido y que nos conduce hasta aquí, para bien o para mal, pero que en definitiva forman parte de aquello que tenemos que explicar. Bueno, muchísimas gracias. Retomo ahí la cuestión de la incomodidad como posición productiva dentro de la academia, ¿no? Esa incomodidad que a veces es batalla, que a veces es codazo, que a veces es codazo y abrazo, pero que en algún punto nos hace pensar, nos hace investigar, nos hace involucrarnos, ¿no? En el terreno, que el terreno puede ser la calle, que el terreno puede ser el proceso de trabajo, que el terreno puede ser la política en un sentido mucho más amplio, y las traigo abruptamente al presente. Las traigo al presente con una pregunta un poco insidiosa, presuntuosa de parte nuestra, pero que en realidad nos parecía imprescindible, que tenía que ver con no solamente hacer un balance post ola feminista, discurso hegemónico dentro de la academia respecto de la importancia del género, más allá de la pregnancia real que esto pueda haber tenido y que muchas de ustedes lo recuperaron. La enorme producción financiada estatalmente que ha habido en el último tiempo para pensar estos temas, no solamente en clave de género, sino en clave del vínculo entre género y mundo del trabajo, en las cuales nosotras mismas hemos sido parte de proyectos de investigación, de recursos puestos a favor de pensar el vínculo entre derechos laborales, por ejemplo, procesos de sindicalización, mujeres en la historia reciente, lo traigo a colación para decir, bueno, a ver, ¿sigue siendo valiosa nuestra perspectiva? ¿Sigue diciendo cosas? ¿Sigue interpelando al presente en términos de capacidad crítica? Esa es una primera pregunta, ¿no? ¿O nos acomodamos en que ganamos un espacio hegemónico y acá estamos, listas, ya está, ya tenemos el instituto? Esa es una primera parte de la pregunta. Y la otra tiene que ver con el presente más acuciante, ¿no? Este giro radical hacia las derechas a nivel internacional, a nivel local, un mundo que está en guerra y que es una guerra que también involucra procesos vinculados a la civilización y al género de una manera acuciante. No solamente a un capitalismo en crisis, sino a todo lo que culturalmente ese capitalismo en crisis arrastra. Y les pregunto, digamos, en tiempos en los que el feminismo se ha vuelto un antagonista del poder político, ¿qué creen que podemos seguir aportando o que debemos hacer en términos académicos? Si hay algo de interpelación a nuestras agendas en ese sentido, si podemos seguir hablando en los mismos términos que hablábamos en 2016, 2017, 2018, 2019, o hay algo que nos cambió. Y una ultimísima pregunta que pueden contestarla o no, que no tenemos mucha respuesta, pero que habita todas nuestras reuniones en el último tiempo, es ¿en qué sentido la sociedad y el Estado debe acompañar económicamente nuestras investigaciones en clave de género? ¿Por qué
es relevante lo que hacemos en algún punto y cuál es su relevancia colectiva, social, ¿no? Son preguntas difíciles, pero son como disparadores para seguir pensando juntas. Y en este marco le damos la palabra primero a Nati, después a Andrea y cierra Cari. Bueno, una preguntita chiquita hicieron, ¿no? Fácil de responder, sobre todo. Yo creo que pocas veces, hablando de incomodidad, ¿no? Pocas veces tan poco cómodas como en este presente, ¿no? Presente realmente hostil para todo lo que hacemos en este panel, para todas las que estamos en este panel en este momento, con los temas que trabajamos, somos casi como una especie de enemigo interno, por lo menos para este gobierno, de manera que esto, muy poca comodidad, y de esa incomodidad intentaremos producir, ¿no? A partir de esa incomodidad sigue siendo efectivamente valioso, importantísimo, súper necesario, imprescindible seguir produciendo y pensando en estos temas desde esta incomodidad. Efectivamente, ¿no? Como todo lo que no avanza retrocede, y a toda revolución siempre le ha seguido sus periodos de contrarrevolución, de manera que luego del enorme auge feminista que presenciamos en Argentina, en la región y en el mundo en los últimos años, bueno, hoy se le está contestando con una avanzada de la ultraderecha liberal conservadora, en realidad, porque en términos de género no son para nada liberales, es decir, son absolutamente conservadores, tradicionalistas, y no proponen, y muy poco originales, porque proponen, incluso lo que proponen es impracticable en esta etapa del capitalismo, ¿no? Y por eso también hay algo ahí, creo que muy interesante, que desde las investigaciones podemos, que los investigadores tenemos que empezar a poner en el centro, ¿no? Porque es cierto que en los últimos 20 años las producciones académicas concentradas en el género han crecido enormemente, y nosotros lo hacemos desde un lugar que, como decía Andrea, siempre está atado a la cuestión de clase, es decir, nuestras perspectivas no es la perspectiva de mirar el género como una dimensión separada de otras dimensiones de opresión y de explotación, sino como perspectivas integradas y que permiten y que necesariamente juntas pueden explicar la situación en el mundo. Pero no todas las investigaciones de género han sido así, es decir, el capitalismo en los últimos 20 años también ha sido muy hábil en los usos que ha hecho del género, ¿no? Como si fuera efectivamente una categoría escindida del resto de las opresiones, ¿no? Y donde, bueno, las mujeres, como una especie de destino teleológico, progresábamos indefinidamente, ¿no? Por una suerte de legalidad extendida a todos los ámbitos. Un discurso que, por otro lado, muy congruente con los cambios en las estructuras de trabajo, porque también en los últimos 20 años, como nunca, hemos asistido a la disolución de las estructuras de trabajo tradicionales tal y como las conocíamos en el siglo XX, ¿no? Un cambio en el modo de acumulación muy brutal que, digamos, avanzó sobre conquistas laborales, sobre derechos para la clase trabajadora, y la desposeyó de toda posesión. Es decir, hoy pensar en las condiciones de vida de la clase trabajadora es asumir que todo aquello que para el estado de bienestar era también en algún momento se transformó en una necesidad del capital, como el acceso a la vivienda, el acceso a la educación, el acceso a la salud y demás, bueno, son todas cuestiones que hoy están en crisis y en vías de disolución, ¿no? Es decir, que son atacadas fenomenalmente. Entonces, de algún modo, esta invitación a que las mujeres pudiésemos también solas empoderarnos, ¿no? En un mundo donde las estructuras se disuelven, bueno, genera una crisis de sentido total, una crisis de sentido de la vida, una crisis de cuidados, una crisis profunda, existencial y humanitaria,
como pocas veces hemos visto en la humanidad, o por lo menos en el siglo XXI, no lo estamos viendo con sus especificidades. Entonces, me preocupa que en ese contexto, ¿no?, donde pareciera que todas las estructuras y todas las relaciones sociales conocidas y que dieron sentido en el siglo XX y que ordenaban la vida, en un doble sentido ordenaban, quiero decir, ordenaban en el sentido de dar orden y ordenaban en el sentido de ofrecer cierta seguridad, en la medida que desaparecen, esto genera también un gran estrés. Es decir, genera un agotamiento muy grande y por eso también estamos atravesando una crisis de la salud mental a nivel global. Y eso hace que el viejo modelo conservador de la familia tradicional y demás vuelva a parecer tentador. Y por eso empiezan nuevamente a escucharse discursos, ¿no?, de mujeres que proponen volver a ocuparse del ámbito doméstico con exclusividad, o sectores, ¿no?, de la derecha, no solo liberal, sino liberal en el sentido Milei, digamos, de estar alineados con Milei, sino también de los espacios de la derecha peronista, que vuelven a proponer, ¿no?, deshacerse de esa agenda de género que ha llevado a esta crisis humanitaria. Por supuesto, las culpables volvemos a ser las feministas, ¿no?, para recuperar un modelo centrado en valores tradicionales. Bueno, esto parece en principio impracticable en términos de la estructura hoy de trabajo y del momento en el cual está el capitalismo. No obstante, está como discurso, vuelve a estar presente, ¿no?, en la restauración de cosas que parecíamos que estaban completamente superadas. Entonces, en concreto, yo que vengo estudiando la cuestión, por ejemplo, de las amas de casa y la historicidad del propio concepto de amas de casa, bueno, creo que investigaciones como estas tienen de nuevo algo para aportar, algo para decir, bueno, ojo, porque no hay nada nuevo en esto que nos vienen a proponer. Ahora, ¿cómo lo van a sostener? Porque en algún momento esto se sostuvo, o ese modelo de familia tradicional con una división del trabajo muy marcada, se sostuvo con políticas públicas de salario familiar y una cantidad de cosas. Ahora, ¿cómo van a sostener esto en la actualidad? Bueno, esto creo que es apenas un ejemplo del aporte que podemos hacer las investigadoras para pensar el mundo actual y este futuro tan incierto en el que estamos atravesados. Y bueno, y si el Estado tiene que financiar, para mí es una obviedad que sí, pero en realidad la pregunta sería, ¿qué Estado? Porque ¿cuál es el Estado que necesita o que quiere financiar estas investigaciones? Bueno, el modelo de desmantelamiento del cientificidio, como lo venimos llamando, del actual gobierno, bueno, parece también muy congruente con una política pública del Estado que se opone a que investiguemos estos temas. Bueno, acá cedo la palabra. Perdón por no poder decir algo más. No, es súper interesante y son preguntas que fueron, digamos, cocinadas de esta manera, como abiertas y como disparadoras, ¿sí? Claramente. Andre, ¿querés seguir vos? Sí, yo quería agregar tal vez un par de cosas. Comparto absolutamente todo lo que dice lo que dice Natalia, pero sí me gustaría sumarle a ella, o lo que está planteando, es básicamente reafirmar que nuestro conocimiento es valioso, pero además no solamente porque, como bien marca ella, seguimos dando respuestas desde el pasado, porque el pasado nos sigue dando las posibilidades de trazar expectativas de futuro, de realimentar la imaginación, de darnos el ánimo porque podemos plantear, no sé, para dónde ir, o podemos imaginarnos, ¿no? De no negociar la posibilidad de la imaginación ni de la creencia en que las cosas nunca se mantienen en el tiempo iguales para nadie. No se mantuvieron para nosotros, tampoco para ellos. Lo estoy planteando, ¿no? Y que eso también depende de la capacidad de conflictuar, de pelea, de argumentación,
por muy difícil que nos parezca ahora argumentar frente a estos niveles, además de, no solamente de hostigamiento conceptual, sino de hostigamiento físico concreto, de violencia física concreta sobre cuestiones que planteamos, sobre cuándo las planteamos, cómo lo hacemos, y no solamente en el mundo del académico, sino por fuera de ella. Pero también me parece interesante ver que aún así, a pesar de todo, nuestro conocimiento sigue siendo valioso. Para las organizaciones sindicales que empiezan a preguntarse con más fuerza qué hacen las mujeres, dónde, con cuál agenda. Para las organizaciones populares a las que todo el día le mandan a las mujeres volver a la casa a cocinar lo que no existe, porque no hay, y sin embargo ellas siguen alimentando instancias de organización colectiva para discutir sus condiciones materiales de existencia y las relaciones de opresión en las que viven en sus propios lugares, y que convocan al diálogo con nosotras y nosotras aprendemos, porque justamente en estos tiempos tremendos no hay un solo feminismo, sino que hay muchos más, y discutimos entre todas muchas veces sobre qué hacer, cómo, porque también nos obligan a pensar cómo no solamente producimos historia, sino cómo la ponemos a circular, ¿no? Todas las instancias de intervención de la historia pública y los espacios donde intervenimos con eso no se han disminuido, existen, son fuertes. Nosotras tenemos experiencias como el colectivo de Historia Obrera de ir a discutir a sindicatos, a otros espacios y organizaciones qué pasa con las mujeres, de discutir otras, desde el feminismo o los feminismos, ¿qué pasa con los derechos humanos? Porque la verdad que lo interesante de este gobierno, en definitiva, es que ataca tantas agendas que nos junta, ¿no? Nos vuelve a juntar a todas para salir a patear los tobillos todos juntos, porque la verdad que es con el género, con los derechos humanos, con los derechos laborales, con la posibilidad de reproducirte, aunque sea en los términos del capital, de alguna u otra manera, y no morirte todo el tiempo en el intento. Digo, esto también nos da una posibilidad de pensar en ese sentido cómo apostamos y cómo aportamos a un cambio que sí, efectivamente también te obliga a modificar un poco la seguridad y la tranquilidad con la que hablamos, porque no es que yo cambié de pensamiento, no es que digo, no, ¿será que alguien tiene razón y que el feminismo y la lucha de clases debe ser guardado para siempre en la historia porque no sirve para nada? No, lo que hago es alterar mis maneras de decir las cosas, ¿sí? En función de tratar de, a sabiendas de que del otro lado puedo tener una escucha muy complicada, lograr que se escuche y que... Pero esto me ha pasado en más de una ocasión, ¿eh? No es que me pasa recién ahora, que cada vez que hablo de feminismo me miran con cara horrible quien me escucha. Me ha pasado. Lo que ocurre es que ahora tienen un aval mediático mucho más fuerte, entonces hay otras cuestiones a las que tenés que responder y con las que obviamente tenés que encontrarles otras vueltas discursivas. Pero yo no me bajé de este caballo, a esto voy, ¿no? Estos hostigamientos a mí no me modifican en el sentido de que la verdad yo sigo convencida de que este mundo así no funciona, no sirve para nadie, más que para un grupito del 5% de la humanidad. Porque el otro 80, el 90, el 95 se rompe el lomo todos los días para reproducirse y todos los días se banca una guerra, un conflicto, un hostigamiento, y sobre todo si sos una mujer, una diversidad sexual o un niño, niña o un viejo, ¿no? Porque la verdad es que la manera de responder que tienen es, ya la venimos conociendo y vamos viendo en ese sentido. Y en tal punto, como dice Nati, bueno, si el Estado y la sociedad, es una pregunta interesante, ¿nos tiene que bancar? Bueno, en primer lugar, yo creo que el Estado sigue siendo un espacio de lucha. Me gusta pensarlo como un instrumento de dominación, sin ninguna duda. La verdad que sí, como un instrumento de reproducción de relaciones de poder, pero no es un instrumento unívoco, no es un aparato, ¿sí? Es un espacio de pelea. Y yo creo que sí, que tiene, digamos, lo tiene que hacer, nos tiene que bancar. ¿Por qué? Porque también producimos conocimiento crítico. Y el conocimiento crítico, que yo sepa, en los auges y en las bases de la mirada liberal del mundo, es absolutamente necesario e interesante para justamente que las sociedades avancen. No es el conocimiento plano, ni el sí señor, ni nada, es un conocimiento crítico. Entonces creo que sí,
que es una lucha que la tenemos que seguir dando porque está bien, porque es legítima, porque este Estado o cualquier otro debe hacerlo, más allá de si está dispuesto o no. Y eso es lo que nos marca el término de la lucha. Y con respecto a las sociedades, y sí, también creo lo siguiente, ¿no? La sociedad tampoco es homogénea. Y la verdad es que el conocimiento que se produce no tiene por qué servirle a un único sector. Entonces, si sirviera tan solo para el sector retrógrado, conservador, recontraburgués y ultraderechista, estamos. No, efectivamente, no me tienen por qué bancar. Pero eso no es lo único que hay en la sociedad. ¿No? No es esa la única clase. No es el único sector, ni mucho menos. Visto y considerando que es valioso para los sindicatos, y los sindicatos aún existen, que es valioso para las organizaciones sociales, y las organizaciones todavía existen, que generamos mayor conocimiento crítico sobre un montón de cuestiones, y todo esto sigue existiendo, porque también es la sociedad, por supuesto, que el presupuesto con respecto a esto también tiene que seguir existiendo, porque producimos un conocimiento muy bueno y de alta calidad, incluso para nuestros adversarios, aunque enemigos. Muchísimas gracias por la polenta, Andrés. Cari, ¿querés cerrar esta pregunta difícil Sí, e bueno, incómoda? y me sumo obviamente a todo lo que dijeron mis colegas y amigas. Es incómodo y a mí la incomodidad de estos tiempos me retrotrae a los años 90, ¿sí? Yo también recuerdo ciertas incomodidades en los años 90 cuando los docentes universitarios éramos el último orejón del tarro, donde no había dinero para la investigación. Y muy lentamente y con mucha lucha y muchos conflictos se pudo llegar a un momento de expansión de este sistema, ¿no? De la expansión del sistema universitario, del sistema de investigación científica, que fue una apertura para, bueno, muchas de las que estamos acá en esta mesa, pero para otras muchas personas, y también de las temáticas, de los marcos teóricos y las posibilidades de repensar y reflexionar críticamente muchas temáticas. Para quienes estamos en algún lugar de coordinación de equipos es un momento muy difícil, ¿sí? Porque hay que sostener frustraciones de jóvenes que habían apostado mucho a un proyecto de país en donde la ciencia y la investigación estatal y de gestión, y universidades de gestión pública y privada era una política de Estado, y ahora se encuentran con que los temas que habían sido elogiados y puestos como temas estratégicos y financiados por ser temas estratégicos, de pronto dejaron de ser estratégicos, de ser importantes y dejaron de ser financiados. Lo mismo con proyectos de investigación, en donde nutridos equipos de investigación a nivel federal habíamos creado insumos cuantitativos y cualitativos para el diseño de políticas públicas, y como acá me sumo a lo que decía Andrea, con altísima calidad analítica, reconocidos a nivel regional e internacional, ¿no? La capacidad de análisis y de generación de datos e información que tuvo la Argentina en esta última década. Y de pronto la sensación es que nos sacan la alfombra, y nos sacan la alfombra, ¿no? Y quedamos tecleando. No es fácil, pero yo me quiero sumar a esta idea que esbozó Andrea, que me sumo enfáticamente, en donde si bien no es fácil, se puede, porque ya lo pudimos hacer en otros momentos, ¿sí? En otros momentos que fueron muy hostiles, muy difíciles, que se pudo seguir trabajando en los intersticios, y pudimos lograr, ¿no? Un avance muy significativo en temáticas, en investigación, en docencia. Reitero, no es fácil, pero me parece que se puede. La docencia, personalmente, Andrea mencionó los sindicatos, los grupos de militancia. Yo sumo las universidades como espacios, y las aulas, las clases, como espacios donde se puede seguir dando de una manera crítica
historia y cómo la historia permite reflexionar sobre el futuro, sobre el pasado y dónde estamos parados. Me parece que esto de la historia para qué, por qué, sigue siendo la pregunta central y que merece ser discutida y cada vez tenemos más formas de contestarla con un armazón teórico y analítico más robusto, y es desde ahí donde yo me quiero parar y donde quiero mirar el futuro. Me resisto a dar una mirada pesimista del futuro. Yo creo que todavía tenemos espacios para pensar un futuro mejor, en forma colectiva, con gente joven que quiera seguir apostando por la ciencia. Y bueno, esa es mi última intervención para no abusar del tiempo. Muchísimas gracias a las tres. Muchas cosas interesantes para seguir pensando. He tomado notas para recuperar. No solamente agradecerles por el compromiso de ser sometidas a nuestros intereses, no, a nuestros propios intereses, sino de hacerlo de una forma realmente muy generosa en compartir sus trayectorias personales, institucionales, políticas, territoriales, de objeto, incluso de preguntas abiertas en relación al presente y al futuro, ¿no? De incertidumbres y certidumbres, las dos cosas, ¿no? Las incertidumbres y las certidumbres en las cuales nos han puesto nos han compartido sus imágenes y sus sentidos. Así que en eso les agradezco un montón. Sé que hay preguntas en el chat por ahí, así que seguramente nos podrán trasladar esas preguntas a las invitadas. En efecto, Elisa, aprovecho también para agradecerles a las 5 porque ha sido como un panel muy, pero muy interesante y además bastante seguido por YouTube. Tenemos varias interacciones, hay colegas, hay estudiantes sumados, así que eso me parece que es muy bueno porque aporta a esta cuestión del diálogo generacional. Yo por ahí quería hacer un chistecito como para descomprimir y seguir, digamos, pensaba justamente cuando Andrea daba el ejemplo de sus primeras discusiones con Basalo sobre el tema y cómo lo registraban en cassette. Bueno, vamos a tener que hacer un trasvasamiento generacional y explicarle a varios de los estudiantes y estudiantes de 20 años qué es un cassette. Yo eso lo vivo a diario con mi hijo, que es más chiquito, y trato de hacerle una explicación. Pero miren, acá hay una serie de preguntas para no entretenernos mucho con el chiste de algunas colegas y de algunas otras personas. Yo paso a leerles, les leo la primera, que es de Laura Ortiz, que pregunta, dice, bueno, más allá de las trayectorias individuales de cada una, ¿qué rasgos creen que tiene la historiografía feminista argentina? ¿Y qué la diferencia de la producción de otros países de América Latina y del mundo, ¿no? Pregunta, en efecto, y también dice, ¿hay historiografía de mujeres sin feminismo? Si quieren, les leo esa primero, responden y después les leo, hay dos más por lo menos, voy a ver si no se sumó alguna otra. O si no, pensaba capaz leerlas todas juntas y que cada uno responda porque son enormes, no sabría. Bien. Sí, y son todas preguntas, digamos, desafiantes y que dan para conversar mucho. Así que bueno, leo las otras dos que tomé registro. Ana Noguera pregunta, dice, las tres mencionaron el lugar central de la formación, ¿no? ¿Qué diagnóstico hacen respecto a la incorporación del género en la formación actual en las universidades públicas, sobre todo en el grado? Y después, Belia Luparello les pregunta, dice, si tienen alguna opinión sobre los planteos de la teoría de la reproducción social y si piensan que puede ayudarnos a repensar la supuesta oposición entre género y clase. Así que les tiro esos 3 misiles y conversamos un rato más. Bueno, es un montón. ¿Hay alguna de ustedes que quiera tomar esa posta?
Yo contesto una, las otras me exceden ampliamente, darían para un seminario, creo. Yo creo que en lo que se vio en este panel, en los cambios en cuanto a la inclusión de materias de historia de las mujeres o historia de género en estas generaciones, ¿no? que estamos acá en el panel. No es lo mismo que pasó en nuestra formación, Andrea o la mía, que la que pasó con, bueno, Ludmila o Natalia, en donde ya el grado de ustedes tuvieron, ¿no? una incorporación, quizás marginal, pero incorporación en grado de la formación de historia de mujeres y de género, lo cual es muy interesante, ¿no? En cuanto para ir viendo cómo estas temáticas se van incluyendo en las agendas de investigación futuras. Si no hay formación de grado, es muy difícil, no imposible, pero es muy difícil que se agreguen como temas de investigación. Entonces, me parece que es central que haya materias de género, historia de mujeres. Me parece que claramente hay cambios significativos, hay materias que ya en el inicio de la carrera, yo por lo menos en una materia, en una carrera como es enfermería, que está en el primer tramo de la formación, bueno, claramente es una historia de las mujeres en la Argentina, protagonizada, no principalmente, mi mirada está sobre la historia de las enfermeras en Argentina, pero ya de entrada, desembarcamos con cuestiones de género, cuestiones teóricas y demás, así que esto es imposible contestar qué está pasando en cada una de las universidades y carreras, pero claramente hay cambios, y si no estuvieran pasando, mi deseo es que los estudiantes se agrupen y luchen porque haya, porque si bien quizás sus trayectorias futuras no tengan que ver con historia de las mujeres o historia de género, pero el marco analítico y teórico que da estas lecturas les va a hacer tener miradas más críticas. Es sine qua non, es parte de, es imposible que toda esta literatura nos lleve a tener una mirada más crítica de la historia en general. Entonces, si no tienen, bueno, peleen para que tengan materias de esta perspectiva, porque sin lugar a dudas les va a les va a permitir hacer preguntas mucho más cargadas y más interesantes. ¿Alguna quiere recoger el guante con alguna otra? Andrés, dale. Mira, yo recojo, primero agradezco a Laura, a Ana y a la tercera colega que no recuerdo su nombre por las preguntas. Delia. Muchas gracias por las preguntas, me parece que son buenísimas, son muy buenas. Trato mínimamente de contestar un poquito para cada una. Con respecto a la pregunta de Laura, empiezo por la del final. Yo creo que puede haber una historia de las mujeres sin que sea desde los parámetros del feminismo, porque el feminismo es una de las formas de explicar políticamente, ¿sí?, las relaciones de opresión y de explotación, pero no la única. ¿Sí? Entonces, y además el feminismo es un compromiso político, es una toma de posición política. No siempre la academia, aunque yo pueda decir que para mí lo mejor es mixturar historia de las mujeres con feminismo, etcétera, ha logrado mantener este vínculo fuerte entre hacer una historia de las mujeres y hacerlo con características feministas. Lo que sí creo es que es casi inescindible a estas alturas del partido del reconocimiento de las relaciones de opresión, aunque, y Nancy Fraser lo manda en su libro Feminismo para el 99%, hay un montón de gente que puede efectivamente hacer historia de las mujeres sin verlo también desde esa perspectiva, ¿no? Porque o pensar en cómo clase y género se juegan, o sin pensar efectivamente de qué manera esto no tiene que ver con plantear un mundo de igualdad de oportunidades, sino un mundo donde se deshagan las relaciones de poder, que son dos cosas diferentes. Pero hay quienes creen que efectivamente con la primera de estas axiomas basta, entonces hay cierto divorcio, pero no me parece que sea lo único. En el caso de la Argentina, para ir a tu otra pregunta, yo creo que efectivamente, por lo menos en el campo donde yo trabajo, un rasgo específico de la historiografía feminista que hace historia social del trabajo es la permanente discusión sobre el conflicto, ¿no? La permanente advertencia de que los procesos históricos son dinámicos,
que no podemos mirarlos de manera enquilosada, que nada se estabiliza, que si hay algo estabilizante es lo que es donde hay que mirarla, hay que colocar la sospecha, y justamente creo yo que es muy fuerte la cuestión entre género, clase y política. Es muy fuerte eso en la historiografía argentina y está muy atravesada por la realidad más próxima y por la militancia. Creo que es un rasgo súper interesante de cómo se construye nuestra academia, que es mucho más plebeya, que en el sentido mucho más, me parece a mí, igualitaria y accesible que otras academias en América Latina. Y bueno, a eso es a lo que le están, ¿no?, tratando de pegar desde este gobierno, a la posibilidad de que esta cuestión de construcción más plebeya de la academia, donde estemos todos los que podamos estar, se acabe y haya un 2% de la población. Pero me parece que en ese sentido no, es una historiografía es una historiografía combativa, es una historiografía desafiante, es una historiografía que no le teme en más de una ocasión a poner muchos conceptos en juego, a ver qué sale cuando tenemos que hacerle la pregunta a la prueba. Y en el caso de la última cuestión, yo creo que la última de las preguntas, a mí me encanta la teoría de la reproducción social por una cuestión muy concreta, es una de las teorías, si se quiere, a hoy, que me parece más sólidas para explicar de qué manera patriarcado y capitalismo se integran y no son dos mundos aparte que algún día se juntan, ¿no? Eso a mí me parece maravilloso porque logran pensar, reflexionar y proponernos una manera de pensar el pasado y de hacer la política en función de una integridad estructural entre capitalismo y patriarcado. Y eso me parece maravilloso. ¿Qué es lo que todavía a mí no me convence del todo? Que se han fijado bastante menos en cómo pensar la forma en que los sectores masculinizados de la clase trabajadora mantienen los dispositivos de opresión sobre las mujeres. Entonces, hay de alguna forma, hay la teoría de la reproducción, que es buenísima, sigue poniendo en el énfasis exclusivamente, ¿no?, en los sectores capitalistas, en la clase dominante, en la construcción de esas cuestiones, ¿no?, en la hegemonía del patriarcado, en función muy, muy, muy atravesada por una cuestión de clase, como si hubiese algo más o menos equivalente, ¿no? Sos burgués, sos patriarca, sos jodido, sos malvado, etc. Los de abajo, digamos, no tienen ninguna responsabilidad en todo esto. Lo cual no me lleva a caer en esas miradas espantosas que a veces tenemos desde la historiografía, donde suponemos, ¿no?, que las víctimas son los culpables. Yo no estoy diciendo que la clase trabajadora, los sectores masculinos, sean los culpables de la existencia del patriarcado capitalista, bla, bla, bla. No hago esas cuestiones que creo que son bastante insidiosas, nefastas y sirven para poco. Pero sí pensar cuáles son esos mecanismos que garantizan las reproducciones desde abajo. No obliterarlos. No desaparecer a esos sujetos porque también están en su complejidad y porque si no, de alguna manera, ¿cómo cambiamos? ¿Cómo pensamos? ¿No? Yo pienso a veces en un trabajo de Ludmila Sheikman que a mí me encanta, que es sobre esto, que es ¿y dónde están los machos? ¿No? Bueno, sí, la verdad que los anarquistas tenían cada cosa, gente, que por Dios que eran complicados. Y había que ser mujer de esos espacios o compartir la vida con alguno de esos muchachos, lo cual no quiere decir que no los validemos en un montón de lugares, pero es bueno entender esos mecanismos que la clase trabajadora masculina tiene para validar los espacios de explotación y de opresión, porque si no, no hay manera de pensar cómo los desarmamos. Bueno, y yo creo que la teoría de la reproducción social aún debe pensar mejor en los hallazgos de esos mecanismos, en cómo preguntarse por ellos. Nada más. Gracias, André. Le dejamos la palabra a Nati. Bueno, son la verdad que sí, 3 preguntas que en sí mismas darían para una charla casi que en forma específica. Son 3 preguntas muy interesantes. Quiero simplemente añadir, porque para no repetir lo que ya las colegas dijeron, y porque además estoy de acuerdo con lo que
con lo que dijeron, entonces no quiero repetir sobre lo ya dicho. Sí prefiero por ahí complementar algo de lo que André decía respecto de la tercera pregunta, la cuestión sobre qué viene a aportar la teoría de la reproducción social. Yo celebro que en los últimos años se haya vuelto a leer esos primeros aportes de las feministas marxistas, ¿no? Que a finales de los 70 empezaron a pensar en esta clave y a debatir entre ellas, ¿no? Porque detrás de la teoría de la reproducción social también hay un debate muy interesante en torno sobre el trabajo doméstico, sobre la salarización o no del trabajo doméstico, sobre si el trabajo doméstico produce plusvalor o no. Bueno, son debates que ya tienen una genealogía bien interesante, pero que en Argentina en algún momento por ahí se interrumpieron y en los últimos años se retomaron y me parece sumamente necesario y quiero volver sobre lo que también ya dije como en el bloque anterior, ¿no? Sobre cómo estas cuestiones vuelven, todo el tiempo vuelven porque finalmente la reproducción de la vida y el trabajo que implica la reproducción de la vida sigue siendo una cuestión inescindible para la humanidad entera. Entonces, ¿cómo no van a volver? Y la teoría de la reproducción social, creo yo, que tiene la potencia de que está enunciada desde un lugar político muy productivo, que es el del feminismo marxista, ¿no? Es decir, esta idea de que no hay que elegir entre clase o género, de que efectivamente ahí hay una cuestión que hay que mirarla en conjunto. Ahora, como toda teoría, es un marco, ¿no? Es una caja de herramientas y luego ahí tenemos que venir les historiadores, ¿no? A darle esa carnadura histórica que reclama André, ¿no? En definitiva. Creo que eso que André reclama tiene que ver con el trabajo de los historiadores, ¿no? Con pensar efectivamente cómo esa teoría, ¿no? Se baja a la realidad, se baja a tierra y cómo cambia, ¿no? O cómo encarna en cada momento histórico. Así que, bueno, eso. Bueno. Perdón, una sola cosa más. Tenemos un curso sobre grabadores y cassettes, Álvaro también, que podemos dar. Sí, nos pueden explicar cómo se hacía historia oral antes del teléfono celular. No, bueno, queríamos agradecerles un montón a Nati, a Cari, a Andre, haber respondido a nuestra invitación, haber respondido a las preguntas que a nosotros nos parecía interesante compartir con estudiantes de posgrado, colegas, etcétera, y también a estas preguntas súper desafiantes que llegan ahí de las colegas que están escuchando. Sí, realmente da para debatir muchísimo, pero es agradecer su generosidad, su tiempo, su expertise y su trayectoria. Así que bueno, por mi parte, súper contenta. No sé, Eli, si querés agregar algo más. Además de la bueno, meternos en el debate, pero bueno, ya no corresponde. Gracias, obviamente gracias a todas, gracias a las preguntas, las anoté con justa incidencia para ver cómo las replanteo en el aula, porque me parecen interesantes, tanto la de Laura, la de Anita como la de Belia. Y quería agradecer a la Escuela de Historia, revalorizar las jornadas con historia, agradecer al CIFI y al Doctorado de Historia, que son los espacios organizadores de este encuentro, a la comunidad en general. Y no me quería desconectar de ustedes, obviamente agradeciéndoles nuevamente, sin hacer un mínimo homenaje que va en sintonía con las preguntas que nos hicieron, que es reconocer a nuestra maestra, que fue Nélida Agüeros. Nélida Agüeros fue la primera en que hizo un cursillo de historia de las mujeres allá por el año 2000, que nos introdujo a todas nosotras en un debate que ni por asomo estaba institucionalizado
en Córdoba, y fue además la que inició un seminario que fue semillero sobre seminario de historia oral, vinculado directamente a su preocupación por el género, las mujeres, la historia también vinculada en una perspectiva muy Foucaultiana a la salud. Digo, ella fue una pionera en abrirnos el camino. Después lo que nosotras pudimos o no pudimos hacer con ello ya corre por nuestra cuenta, pero me parecía que era importante hacerle recordar eso, ¿no? Porque, bueno, es una docente muy querida en nuestra casa. Viene el ruedo con esto de la curricularización o no del género. Creo que no es una curricularización obligatoria y eso está bueno en algún punto, pero sin embargo aparece en nuestros programas, aparece en nuestros seminarios, cada tanto se renuevan las perspectivas y en el último tiempo ha aparecido muy vinculadamente a la noción de reproducción social en más de un programa en nuestra carrera, así que me parece que recojo el guante para seguir pensando en los intereses de quienes transitan las aulas, pero sin duda las preguntas que nos hicieron van al núcleo de esto, ¿no? Y bueno, nada, agradecerles de nuevo, decirles que va a quedar colgado esto en el YouTube de nuestra institución para quien quiera repasar, volver a estos debates, que está ahí disponible. Muchísimas gracias, gracias Álvaro también, gracias Ludmi, Andrés, Cari, Nati, muchas gracias. Y a la gente de la Escuela de Historia, Abelia, que están allí haciendo soporte técnico. De nuevo, les agradezco institucionalmente, en nombre de todo lo que es la organización de la Conhistoria 4. Les transmito también los agradecimientos que van viniendo por el canal de YouTube, hablando de lo hermoso que estuvo el panel, lo inspirador que fue, lo buenísimas que fueron las respuestas. Así que, bueno, desde nuestra parte, total agradecimiento a las 5. Y bueno, les invitamos también a seguir el resto de las actividades que hay en formato virtual el resto de la semana. Bueno, que anden muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias.